Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este live. Pues estoy muy emocionada porque este es mi primer live sola. He hecho live pues con algunas amigas, pero este live es lo estoy haciendo sola. Así que les doy la bienvenida. Buenas noches. Me alegra muchísimo que me acompañen y voy a contar ciertas experiencias que he tenido que vivir para convertirme en la mujer pues que soy hoy. ¿Quién es Rosa María Mota? Pues es una mujer que nació hace 40 años y pues vivió con sus padres en un pueblito de, de provincia que se llama El Guavito, así se llama. Allá nací yo, allá viví pues con mis padres hasta los 12 años, pero a los 6 años se marcó mi vida. ¿Por qué? Porque mi papá muere cuando yo tenía 6 años. Y entonces ahí comenzó mi historia. Muchas veces nosotros no reconocemos por qué tenemos un carácter débil o un carácter fuerte o por qué tenemos diferentes actitudes. Pues son por heridas que venimos cargando. Pues allí se marcó una herida en mi vida, que fue cuando murió mi papá. ¿Por qué? Porque en realidad nadie me explicó que mi papá murió y en mi niñez eh, no acepté la muerte de mi padre. No la acepté porque eso me trajo muchas consecuencias. Cuando mi papá muere, pues mi mamá se queda con nosotras muy pequeñitas. Somos 8 hermanos, 7 mujeres y un varón. Y yo soy la sexta hija de Felipa Mora y Félix Mota. Cuando mi papá muere, después de cierto tiempo, desde que murió mi papá, yo lo esperaba todos los días al pie de la escalera para comer con él. Y eso yo lo repetía hasta adulta. Recordemos que cuando se nos marcan heridas desde niño, nosotros eh, eh, repetimos como que las mismas experiencias con tu pareja. Entonces, como yo crecí en un hogar, en una familia disfuncional, cuando mi papá muere, pues muchas personas querían ayudar a mi mamá. Pero ¿cómo la querían ayudar? Llevándose a los niños, llevándose a nosotras. Entonces, mis hermanas no querían ir. Yo era la única que quería irse. Pues me fui a vivir un tiempo con mi mamá. Me fui un tiempo a vivir con mi tía, con una amiga de mi mamá, con una comadre de mi mamá. Y entonces, pues así fui creciendo carentes de muchas cosas. Y después regresé con mi mamá, terminé pues la escuela y decidí trabajar. Una niña de 12 años decidió trabajar. Pues bienvenida amiga Giovanina, Rogel, gracias por estar aquí. Gracias a mi hermana también por estar aquí acompañándome. Sí, cuando cumplo 12 años, pues viendo las dificultades que habían en mi casa, mi mamá tenía que trabajar mucho para mantener a todos nosotros. Entonces yo decidí venir a trabajar a la ciudad. Yo ahora le pregunto, mami, ¿cómo puede ser posible que yo tan pequeña me haya venido a trabajar? ¿Verdad? ¿De qué podría trabajar una niña de 12 años? Pues sí, vine a cuidar un niño. Así vine a trabajar 3 meses, pero
a esa edad de 12 años, yo tomé la decisión de venir a la ciudad y no regresar, porque yo quería ser profesional. Entonces yo me vine y me quedé 3 meses acá. En realidad yo quería regresar, yo quería regresar con mi mamá porque en realidad yo la extrañaba, pero no quería regresar porque muchas muchachas de mi pueblo se habían venido a trabajar a la ciudad y se regresaban y toda la gente decían como que, ay, nos enseñó, se regresó nuevamente y en realidad yo no quería que dijeran eso de mí. Entonces yo decidí quedarme los 3 meses para enseñarme y que cuando regresara, pues ya eh, había aceptado quedarme en la ciudad. Regresé después de 3 meses a mi casa y decidí pues seguir trabajando acá en la ciudad. Y de todas mis hermanas soy la única que vive en la ciudad. Todas mis hermanas pues viven en el campo y así fue mi vida. Y después pues fui creciendo y me encontré con una familia muy buena, muy buena. Nunca me trataron como la empleada, siempre me trataron como de la familia. Pues mi jefa me puso a estudiar. Yo quería estudiar, entonces le dije que yo quería estudiar, que yo quería ser profesional. Entonces ella me pagó una carrera corta. Me gradué de corte y confección en ese tiempo, como a los 17 años. Y yo quería seguir estudiando, quería terminar mi bachillerato, pero no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque me casé, pues me enamoré y me casé. Y aquí quiero recalcarle a todas las personas que muchas veces nosotros nos casamos y pensamos que aquí se truncó nuestras vidas, pues que aquí ya no podemos hacer nada más y pues esa es una creencia que nos limita, que me limitó a mí, porque yo me casé. Yo quería seguir estudiando, pero ya no pude, salí embarazada, tuve a mi primer hijo, pues estoy casada. Tengo 4 hijos. Mi primer hijo, que se llama Joshua, tiene 20 años. José Félix tiene 16. Moisés tiene 13 años. Y Isaac tiene 11 años. Pues soy mamá de esos 4 niños hermosos. Y cuando yo me caso, pues salgo embarazada y aquí tuve mi primera experiencia, supuestamente yo en ese tiempo, muy dolorosa, súper dolorosa, que me dolió mucho, pero hoy reconozco que solo fue un entrenamiento para hacerme cada día más fuerte. Pues con mi hijo Joshua, cuando yo salgo embarazada, me da una enfermedad que es la varicela. Me dio harta fiebre, muchos días con mucha fiebre. Me salieron muchos granos. No sé si conocen la varicela. Y gracias hermana por estar aquí. Gracias. Me dio varicela, entonces fui al médico porque la fiebre era muy fuerte y pues el doctor me dijo que tenía que hacerme un aborto porque mi bebé iba a nacer enfermo. Entonces yo comienzo a llorar, era mi primer hijo. El primer hijo siempre es una ilusión, para cada persona, ¿verdad? Para tener su primer hijo. Y mi primer hijo era mi ilusión, no sé, estaba yo muy feliz que iba a tener mi primer bebé y pues me dijeron que tenía que hacerme un aborto. Y yo me quedé asustada, no podía creerlo, me puse a llorar. Fui a otro médico, me dijo exactamente lo mismo. Fui a otro médico, me dijo lo mismo. Y fui a otro médico y me dijo lo mismo. Ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Yo dije, no, yo no me puedo sacar mi hijo, pero no sabía qué hacer. En realidad, en ese momento
me puse a llorar, no sabía qué hacer. Y en ese tiempo, pues, trabajaba con una mujer que es muy creyente, muy creyente, eh, Vilma Villafuerte. Le mando un gran abrazo, gracias por todo lo que me enseñó. Ella me dice, me ve llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que vengo del doctor y el doctor me ha dicho que tengo que hacerme un aborto por lo que me dio la varicela y por toda la fiebre alta que he tenido, y dice que mi bebé va a nacer enfermo. Entonces ella me dice, no, tú no puedes creer en eso. Así, tú no puedes creer en eso. Pero yo en realidad no sabía nada sobre eso. En ese momento estaba bloqueada, no entendía nada. Y ella me dice, no, tú no vas a hacer eso. Dios tiene la última palabra. Entonces ella me decía, tienes que orar mucho, pedir mucho por tu bebé, Pues cada día, ella me dijo esto, cada día que te vayas a dormir, pues santigua tu vientre. Santiguar es hacer la cruz, la señal de la cruz. Todos los días cuando te vayas a dormir y cuando abras tus ojos. Así que mis 9 meses era eso. Antes de irme a dormir, yo me santiguaba mi vientre y cuando abría mis ojos hacía lo mismo. Y le decía a Dios que ese niño no era mío, que era de Él. Que yo en realidad no iba a poder, si nací enfermo, yo no iba a poder cuidarlo. Y así pasó. Y bueno, y es sorprendente porque pasaron los días, los meses y yo hacía exactamente lo mismo. Y cuando yo tenía 7 meses de embarazo, mi jefa me dijo, te voy a llevar al doctor, al doctor que me atiende a mí, para que te chequee y te haga un eco. Y bueno, fuimos donde su doctor especialista y me hicieron un eco. ¿Y qué creen? Mi hijo no tenía piernas. No salían las piernas por ningún lado. Ese día yo me puse a llorar, yo no sabía qué decir. Estaba muy triste y todavía se me salen las lágrimas, pero de alegría, de mucha alegría, porque tener 7 meses y que mi hijo no tenga piernas y que después nazca con piernas, eso me da alegría. Pues ese día yo me puse a llorar y el doctor me dijo, tienes que orar mucho. Entonces, bueno, yo regresé a la casa, le conté a mi pareja y él decía, tenemos que esperar hasta el último día. Y bueno, y así fue. Cuando ya llegó el día del parto, ¿qué creen? Nació un niño sano, hermoso y hoy tiene 20 años. Pero sus piernas nacieron así, encogidas. Sus piernas salieron así encogidas. Mi mamá siempre viene cuando yo estoy embarazada. Ella siempre viene a cuidarme los primeros días. Entonces, con mi mamá le estirábamos las piernitas y lo fajábamos. Y así lo hacíamos todos los días estirábamos sus piernas, todos los días lo fajábamos. Y mi hijo pudo caminar, mi hijo tiene sus piernas rectas, todo está bien. Ese fue un proceso muy doloroso en ese tiempo para mí, porque yo decía, pobre de mí, que me pasan todas las cosas malas. O sea, yo lo pensaba así en ese momento, pero ahora no. Ahora sé que Dios me estaba preparando cada momento, cada cosa
la estaba poniendo en su lugar. Pues así pasó, ya tuve mis otros hijos y fueron creciendo mis hijos y fue pasando el tiempo. ¿Y qué creen? Que me dediqué a cuidar a mis hijos, a cuidar de mi pareja, mi trabajo, y me olvidé de mí. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotras las mujeres. Nos casamos y nos dedicamos más a los hijos, a los esposos y al esposo y al trabajo. Y no te das el tiempo que tú mereces, que tú necesitas. Y así fui perdiendo mi identidad. Recuerden que mi papá murió cuando yo tenía 6 años y ahí se marcó una herida. Y esa herida me hizo ser una mujer muy codependiente, muy sumisa. Aparte, mi mamá siempre decía que una mujer buena siempre lo aguanta todo. Sí, y así crecí, así me fui llevando la vida, el transcurso de los años, hasta hace 2 años. No, bueno, cuando cumplí 36 años, decidí terminar mi bachillerato. Cuando cumplí 36 años, dije, voy a terminar mi bachillerato. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué he dejado tanto tiempo de estudiar si yo vine acá para ser profesional? Y ya sentía que el tiempo se me estaba yendo, de que no iba a cumplir mis sueños. Y entonces, entro al colegio. Pero antes no había ido porque mi pareja no le gustaba que yo estudie. Esa es otra creencia limitante. Pues creer que tu pareja te puede prohibir algo. No. Una persona, una pareja, tiene que compartir contigo y ayudarte a que tú crezcas. Y entonces mi pareja me decía que no, que los niños estaban pequeños, que con quién los iba a dejar. Y así se pasó el tiempo. Y cuando decidí inscribirme al colegio, pues Dios siempre ha estado presente en mi vida. Yo siempre le decía, Dios, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesional, yo quiero terminar mi bachillerato. Hasta que una amiga me dijo que había un colegio donde había guardería. Entonces ahí no había más excusas que ir al colegio. Entonces terminé mi bachillerato, ya ahora de adulta. Pues en ese colegio había guarderías y llevaba yo a mis niños. Y así terminé el bachillerato. Y hace un tiempo atrás, pues, tuve una crisis en mi matrimonio y eso me dio una depresión, donde yo pensé que ahí iba a morir. Pero recordemos que cuando estás en una situación difícil, tú no puedes ver una oportunidad porque estás centrada, enfocada en tu dolor. Y así estaba yo. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que mi matrimonio de 20 años se vaya a terminar? Entonces, para mí eso no lo podía aceptar. Era como que no lo voy a permitir. Pero mi autoestima estaba por el suelo y por eso pues me dio esa depresión. Pero siempre digo, y es experiencia mía, en realidad Dios nunca me ha abandonado, porque en ese momento, en ese preciso momento, cuando yo estaba en mi dolor, cuando yo estaba con mi depresión, me invitaron a un retiro. Sí, me invitaron a un retiro donde pude comprender muchas cosas. Hablaron de tantas cosas y salí de allí con
con 3 cosas que me hicieron clic en mi mente. Y fue heridas de la infancia, amor propio, codependencia. Esas 3 palabras se metieron muy dentro de mi mente y que yo dije, apenas salga de este retiro, lo primero que voy a hacer es ir a investigar qué significa todo esto, porque hasta en ese momento yo no sabía qué era amor propio, qué era codependencia y no sabía de las heridas de la infancia. Pero en el retiro pude entender bastante lo de la herida de la infancia, porque yo me comportaba de cierta manera por la muerte de mi papá. Entonces cuando salí de ahí comencé yo pues ya a investigar, a ver por qué me sentía así. Ya vi que no me amaban nada, que yo me había dejado a un lado, que yo había estado tan pendiente de mi trabajo, de mis hijos, de mi pareja, y me había olvidado de mí. Y fue allí donde yo descubrí mi baja autoestima, mi falta de amor propio y comencé a este crecimiento personal. Decidí cambiar mi historia. En ese momento que yo me sentía tan triste que no podía ver una salida después de mi retiro, podía entender ciertas cosas. Entonces yo comencé a buscar videos para ver cómo subía mi autoestima, cómo aumentaba mi autoestima, cómo hacía para tener más amor propio y investigar qué es codependencia. Entonces me encuentro con un video en YouTube donde yo abro el video y esta chica estaba diciendo, ¿te sientes mal? Y yo sí. ¿Estás llorando? Y yo sí. Y ella dice, si tú supieras el valor que tú tienes delante de Dios, no te sentirías de esta manera. Esa fue la respuesta que yo buscaba. En ese momento comprendí que yo estaba luchando con mis propias fuerzas, que yo no aceptaba todas las cosas que Dios quería en mi vida y que Dios quería un cambio en mi vida. En ese momento decidí hacer un cambio en mi vida. Comencé a invertir en mí. Lo primero que hice fue comprar un curso de autoestima y sanación. Eso cambió mi vida. Y yo vi que totalmente cambió mi vida. Y yo en ese momento decidí estudiar y ser coach. Porque todo lo que yo había aprendido me había ayudado a mí. Entonces yo dije, si alguien me pudo ayudar a mí, ¿por qué yo no puedo ayudar a otras personas también? Y pues por eso estoy contando mi historia. Esta es parte de mi historia. Pues así decidí sacar mi certificación de coach. Pues ahorita estoy compartiendo contigo que nada es imposible. Nada. Yo salí de mi pueblo a los 12 años de edad para tener una vida diferente. Pues obviamente en el camino en realidad me perdí. Me perdí. Hace días tuve una sesión de coaching donde yo contaba esto de que yo había venido a los 12 años a trabajar y que yo decía, pobrecita yo que tuve que venir a los 12 años a trabajar. Y mi coach dice, pobrecita, no, tuviste el poder de decisión, de decidir cambiar tu historia, que allí fue donde yo elegí cambiar mi historia, porque si no, en este momento yo estuviera en el campo y no estuviera aquí compartiendo con ustedes
esta vivencia que en este momento yo me pongo a pensar y yo digo, wow, cómo Dios me entrenó paso a paso para llegar y descubrir que yo puedo pues también ayudar a otras personas. Puedo ser canal de bendición para ustedes. Me gustaría pues que si les gustó este video, lo compartan. Si les gustó esta información, que la compartan. Y que si ustedes están pasando por una situación difícil, nunca se den por vencida. Si no has estudiado, este es el momento de estudiar. Si tu relación está a punto de terminar, es porque no has aprendido sobre relación. Pues este es el momento de comenzar a buscar información sobre este problema que tengamos en nuestras vidas. Porque es en el momento que llega la dificultad a nuestras vidas, es cuando nosotros recién comenzamos a investigar o a informarnos sobre esta situación que estamos viviendo. Pues yo les invito de todo corazón que si son mamá, si no han terminado sus estudios, si ustedes están diciendo, pues ya me casé y tengo hijos, no puedo ir al colegio. No, las únicas responsables de nuestras vidas somos nosotros. Y las únicas barreras que están en nuestras vidas somos las que nosotros mismos nos ponemos. Así que no te pongas barreras, no te pongas excusas. Sueña, no dejes tus sueños. Todas nosotras venimos con un sueño, pero lo perdemos en el camino. Porque siempre nosotras las mujeres, pues hemos sido creadas como para siempre estar sirviendo. Y no es malo servir. Lo malo es olvidarnos de nosotros. Lo malo es dejarnos a nosotros olvidadas, de no darnos ese tiempo que cada una de nosotros merecemos. Hay muchas creencias limitantes sobre las mujeres. Una, que somos el sexo débil, ¿verdad? No, la mujer tiene que quedarse en la casa, ya tiene hijo, no puede trabajar, no puede estudiar. No es verdad, no es verdad. Yo no fui a estudiar porque yo me puse esas barreras, porque yo creí en ese momento, yo no sabía que yo podía elegir. Como ya les conté, yo era muy codependiente, siempre estaba buscando la afirmación de mi pareja, que si mi pareja me dejaba ir, pues iba, si no, no iba. No, era una mujer muy llena de miedos y que pues hoy he aprendido a superar esos miedos. ¿Cómo? Pues recuperando mi autoestima, recuperando mi amor propio, reconociéndome que soy valiosa, que soy merecedora. Todas nosotras, hombres y mujeres, somos merecedores. Dios no nos mandó a sufrir a este mundo. Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia. Aprendamos a leer el corazón de Dios. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios amoroso. Las experiencias que nos creamos nosotros mismos son por nuestras decisiones. Nosotros elegimos muchas veces las cosas que nos toca vivir en el momento que decidimos. Por ejemplo, yo decidí no ir a estudiar porque mi pareja me dijo que no. Entonces fui yo la que lo permitió. Entonces la única responsable fue yo. Siempre pues le decía a mi pareja que él era el culpable de que no había ido a estudiar, de que no, el responsable era yo. La única responsable de mi vida soy yo. Una de las
de las creencias limitantes también era que yo iba a ser feliz cuando mi pareja cambie. Y no es verdad. La única que tenía que cambiar era yo. Era yo. Y en el momento que yo elegí hacer un cambio en mi vida, pues decidí ser otra persona. En realidad, antes a mí me gustaba que me dijeran Rosita. Y después yo decía, no, Rosita, no, ya no quiero que me digan Rosita, porque para mí Rosita es como la víctima, como la abnegada, que siempre le lastimaban, siempre culpando a otros. No, entonces me cambié el nombre. Bueno, era mi nombre mismo, es mi nombre mismo, porque es Rosa María, y yo quería que me digan Rosita. Así me sentía súper bien, Rosita. Pues ahora mi nombre es Rosa María. Ese nombre me empodera, Rosa María Mota. Entonces, pues eso quería contarles, quería pues animarles a que ustedes también hagan un cambio en su vida, si es que obviamente no les gusta la vida que llevan, porque en realidad no me gustaba mi vida. Yo quería estudiar, yo quería ser profesional, quería hacer cosas nuevas, pero mis heridas, todas las experiencias pasadas, pues me limitaban, mis miedos, mi codependencia, todas esas cosas pues me ataban. Pero en el momento que comencé a sanar y a darme cuenta todas esas cosas que yo traía en mi corazón, pues todo cambió. Cuando yo comencé a estudiar el coaching, pues todo fue cambiando mi mentalidad, fue cambiando mi relación con Dios, fue cambiando mi relación con mi pareja. Pues hoy puedo decirles que estoy feliz, 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 agradecida con Dios siempre, que nunca me abandonó, que siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo a mi lado. Y siempre confié en Él. En el momento de que me sentía triste, sí dudé. Y aquí quiero como que recalcar esto. Nunca duden del amor de Dios. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Él nunca se equivoca. Aunque en ese momento nosotros no entendamos, no sabemos y creamos que Dios es como yo le decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento tan sola? No. Debemos aprender a aceptar. Dios siempre saca cosas buenas de las cosas aparentemente malas para nosotros, porque nosotros no pensamos como Dios, y Dios lo dice. Sus pensamientos no son mis pensamientos, y sus caminos no son mis caminos, y su tiempo no es mi tiempo. Así que, bueno, es lo que quería compartir con ustedes, y gracias por acompañarme. Síganme en mis redes, pues en Instagram estoy como Rosa Mota, como Rosa María Mota. En mi fanpage estoy como Corazón Sano es la clave, con Rosa María. Y pues si alguien desea una sesión de coaching, pues puede escribirme y tenemos esa sesión. Sí, me gustaría que nunca se pongan barreras, ¿verdad? Nunca se las pongan, porque no importa en qué situación estás en este momento. Solo confía en ti. Sé que cuando nosotros tenemos el autoestima baja, se nos hace imposible. Nos creemos no merecedoras,
Pensamos que lo que nos pasa pues lo merecemos. Muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, creemos que es un castigo de Dios, pero no, al contrario, es una bendición, porque atrás de cada momento difícil hay una bendición, hay una bendición. Si yo no hubiese pasado por este momento de depresión, no fuera coach en este momento. Y eso tengo que agradecerlo. Tengo que agradecerlo. En ese momento no lo veía así. Hoy agradezco ese momento de mi vida. Así que un abrazo para todos. Un saludo para mi hermana Alexandra, mi hermana Jacinta, para López Maribel, Víctor Mota, Rogel, un saludo, gracias. Para mi amiga Giovanina, gracias por acompañarme, un abrazo. Pues quiero si les gustó este video, que lo compartan con otras personas. Y muchísimas gracias, 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 gracias. Un abrazo, chao, chao.